Esta noche, Lee Jong-ho salió tambaleándose de la tienda de conveniencia, con una botella de soju en la mano. También agarró unas cuantas latas de cerveza, claramente planeaba beber hasta no sentir nada. De repente, un gato negro pasó corriendo, lo que hizo que Lee Jong-ho se sobresaltara, pensando que había alguien allí. Lee Jong-ho finalmente llegó a su pequeña habitación alquilada, sin siquiera molestarse en cerrar la puerta con llave. No es como si alguien fuera a intentar robarle, de todos modos, no había nada que valiera la pena llevarse. Jono se desplomó en el suelo en medio del desorden, y la botella de soju, a medio vaciar, cayó a su lado. Inmediatamente la recogió y le dio otro trago, intentando adormecer el dolor de los sueños rotos de su familia. Como si eso no fuera suficiente, justo el otro día, un superior en el que confiaba le había estafado hasta el último centavo que tenía. No le quedaba absolutamente nadie en quien confiar. ¡Qué existencia tan completamente inútil! Además, no tenía idea de cómo iba a juntar el dinero para la renta del próximo mes. El estrés era insoportable, y quizás beber no era la solución. Pensó que lo mejor sería intentar dormir para que se le pasara, y aproximadamente media hora después, Jono estaba completamente inconsciente. Fue entonces cuando la puerta se abrió chirriando, y lo siguiente que Jono supo fue que se estaba despertando porque alguien lo llamaba por su nombre. Jono se agarró la cabeza que le palpitaba mirando a su alrededor aturdido. ¿Dónde diablos estoy?, se preguntó. Justo cuando estaba a punto de llamarse idiota a sí mismo, la voz de un hombre lo llamó por su nombre una vez más. Jonjo, duermes muy profundamente, ¿eh? Te he estado llamando una y otra vez. Pero simplemente no despertabas. Ni siquiera tocarte sirvió de nada. Ante eso, Jono se quedó helado. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Quién eres?, exigió, pero el hombre con sombrero y mascarilla no le respondió. En su lugar, se acercó con una mirada de falsa preocupación. Te dije que no bebieras y salieras, a deambular tarde por la noche. ¿Y si alguien te secuestraba? A Jono se le heló la sangre. ¿Quién era este tipo? ¿Y cómo sabía tanto sobre él? Jono intentó mantener la calma mientras le preguntaba de nuevo quién era. ¿Podría ser? ¿Acaso este tipo realmente lo secuestró? Pero, ¿por qué razón? Los ojos del hombre parecieron oscurecerse aún más. De repente, agarró la pierna de Jono y lo inmovilizó. Su voz era un suave susurro lleno de una extraña e inquietante emoción. Solo soy alguien a quien le gustas, y permítanme presentárselo. El nombre de este hombre es Do-han. Do-han procedió a explicar que hace unos meses había entrado en una tienda de conveniencia. Allí, dio la casualidad de que vio a Jono disfrutando de una paleta, y pensó que era la cosa más adorable. Jono estaba completamente atónito. ¿Habrá sido cuando estaba trabajando a medio tiempo en la tienda de conveniencia? Por alguna razón, simplemente no podía dejar de pensar en ti, así que empecé a pasar por aquí a menudo solo para poder verte. Hiciste que me fuera imposible apartar la mirada, así que simplemente tenía que acercarme a ti. Ya no pude contenerme más, así que empecé a seguirte en secreto. A Jono lo invadió una mezcla de rabia y terror. Maldita sea, solo escucharlo decir todo eso le revolvía el estómago. ¿Ya te sientes mal? La voz de Do-han prácticamente vibraba de risa emocionada. Si ya te estás alterando tanto. ¿Cómo te vas a poner después? Dicho eso, Do-han comenzó a bajarle lentamente los pantalones a Jono. Jono estaba absolutamente furioso, pero antes de que pudiera soltar una maldición, la mano de Do-han salió disparada, agarrándole el cuello por un momento antes de soltarlo. Su voz se tornó inquietantemente suave, como un arroyo en calma. No te preocupes, le arrulló, no voy a lastimarte. Estoy a punto de perder el control. Así que solo déjame entrar. Esas palabras combinadas con sus acciones le quitaron todo el color del rostro a Young. No, de ninguna manera. Tienes que irte de aquí ahora mismo. Con manos temblorosas, Jono intentó alejar a Do-han, tratando desesperadamente de negociar, pero fue completamente inútil. Así que, Jono reunió hasta la última gota de su fuerza y le lanzó un puñetazo directo a la cara a Do-han antes de intentar escapar. Pero se había olvidado por completo de la cadena que tenía cerrada alrededor del cuello. Do-han simplemente la agarró y tiró de Jono de vuelta. Su voz se volvió gélida mientras empujaba a Jono hacia abajo. ¿Y a dónde crees que ibas? De todas formas no habrías llegado muy lejos. ¿No fue un movimiento bastante estúpido? O quizás fue algo bueno para mí.
todo el cuerpo de Yono se puso rígido. «Maldito bastardo, aléjate de mí», pero como respuesta, Dohan comenzó a tocarlo de forma demasiado íntima. Fue entonces cuando un miedo real y visceral invadió a Yono. Dohan habló lentamente, sus palabras destilaban amenaza, aunque duela. «Oh, no me importa». Yono apretó los dientes, su mente buscaba frenéticamente una escapatoria. Su vida ya era un infierno, pero ahora estaba siendo arrastrado a un abismo aún más profundo y oscuro. Rezaba para que todo esto fuera solo una horrible pesadilla. Al notar que las manos de Yono estaban apenas entrelazadas, Dohan lo presionó deliberadamente por detrás. «Ser tan descuidado seguramente no causará ningún problema, ¿verdad? Esta es tu primera vez, así que podría arder un poco». Aterrado, Yono intentó amenazarlo, pero sus palabras no tuvieron absolutamente ningún efecto en Dohan. Y entonces sucedió. Una punzada de dolor agonizante atravesó a Yono, tan aguda que le sacó las lágrimas. Todo su cuerpo temblaba mientras le rogaba a Dohan que se detuviera, pero sus súplicas fueron completamente ignoradas. Esto era una locura, era humillante, y dolía tanto, tanto. ¿Por qué no podía escapar de esto? ¿De verdad tenía que soportar esto de un completo psicópata? Al ver que Yono se había quedado en completo silencio, Dohan le dio la vuelta. «¿Qué pasa? Nada que decir. Pensé que opondrías más resistencia. ¿Estás llorando? Sinceramente, Yono. Es tan lindo. Realmente quiero besarte. Lástima que no puedo, pero oye, hay otras cosas que por sí puedo hacer». Dicho eso, Dohan se inclinó hacia el cuello de Yono, se bajó su propia mascarilla y le clavó los dientes directamente en la piel. Luego, se volvió a poner la mascarilla con indiferencia, su voz llena de una diversión enferma y retorcida. «Te queda bien, realmente te queda bien». La marca de la mordida le ardía, y Yono todavía estaba aturdido por la conmoción y el dolor. Y a pesar de todo esto, ni siquiera le había visto la cara a Dohan. Yono finalmente explotó, levantando el puño para golpearlo de nuevo, pero Dohan le detuvo la mano en un instante. A la cara no, todavía no. Si llegas a ver mi cara, tendré que encargarme de ti para siempre, ¿entendido?» Y entonces, en un movimiento extrañamente calmado, Dohan comenzó a aplicar hielo en la herida que acababa de hacerle en el cuello a Yonho. Aunque Yono empezaba a no sentir nada de la cintura para abajo, su calvario no había terminado. Dohan simplemente le acarició el rostro a Yono como si nada, susurrando: «Volveré mañana». Fue entonces cuando la realidad golpeó a Yono de lleno y trató desesperadamente de llamar a Dohan. Estaba desesperado porque le quitara el collar del cuello, pero Dohan ya había desaparecido. Yono se quedó hirviendo en una rabia impotente. Tenía que encontrar la forma de salir de esa pesadilla. Pero subestimó por completo lo resistente que era la cadena que lo sujetaba. Lo único que podía hacer era usar el baño en aquella prisión atemporal. Sin más opción, solo pudo esperar el regreso de Dohan, quien apareció al día siguiente muy puntualmente. «Estás mucho más callado de lo que esperaba. Pensé que intentarías hacerme pedazos en cuanto me vieras». Yongo solo fulminó a Dohan con la mirada, porque honestamente eso era exactamente lo que quería hacer. Pero por ahora tenía que tragarse su orgullo. Yono intentó negociar usando el tono de voz más dócil que pudo. «Solo déjame ir. No llamaré a la policía, te lo prometo. Ni siquiera sé quién eres. Y si me liberas, no le diré ni una palabra de esto a nadie». Dohan se quedó en silencio, como si de verdad lo estuviera considerando. Entonces, de repente se acercó y le levantó la barbilla a Yono. «¿Y por qué tan educado de repente? ¿Ya te estás quebrando? Ah, cierto. Fui yo el que se portó mal ayer, ¿verdad? Por favor, solo déjame ir. Me portaré bien y haré todo lo que digas», rogó Yono, lo que hizo que Dohan entrecerrara los ojos con sorpresa. Luego comenzó a levantarle la camisa a Yono, dejando muy en claro que no tenía ninguna intención de dejarlo irse. Una ola de pánico puro invadió a Yono. «¿Qué crees que haces?» Mientras Dohan comenzaba a desvestirlo, algo dentro de Yono simplemente explotó. La farsa del chico educado se terminó, reemplazada por una sarta de groserías. Dohan solo se rió entre dientes. «¿Ves? Prefiero 1000 veces que seas honesto. Se siente mucho más íntimo, ¿no crees?» Las palabras de Dohan fueron suficientes para dejar a Yono completamente helado. Los días comenzaron a pasar sin distinción, sin ninguna señal de libertad, solo con las visitas diarias de Dohan. Y siempre se sobrepasaba, haciendo con él lo que quería. Era una clase especial de infierno tanto para su cuerpo como para su mente.
En retrospectiva, aquel primer día de cautiverio podría haber sido el más soportable, pero se negaba a perder la esperanza. De repente, la voz de Dohan lo arrancó de sus pensamientos y lo trajo de vuelta al presente. ¿Y esa mirada de odio? ¿Es tu nueva forma de intentar provocarme, Yono? Arrodillado en el suelo, Yono solo murmuró, «Lo siento». Dohan fingió sorpresa. «Oh». Dohan extendió la mano, sus dedos rozando la mejilla de Yono. «Yono, dilo. Di que te gusto». Yono se quedó completamente atónito. ¿Qué demonios quería decir con eso? Pero sabía que si no lo decía, y rápido, las cosas estaban a punto de ponerse mucho peores. Los labios de Jun-ho apenas se movieron al susurrar. «Me gustas, pero eso no fue suficiente. Me gustas». Como aún no sentía ninguna emoción real, llegó la fría orden. «Acércate, Jun-ho». Tragándose su rabia, no tuvo más opción que obedecer mientras Dohan le agarraba un puñado de cabello y le ordenaba. «Hazme feliz. Sabe perfectamente a qué me refiero. Si te portas bien, no tendré que lastimarte». Jun-ho temblaba de furia, pero Dohan aún así forzó la situación haciendo su jugada. Sin otra opción, Jun-ho tuvo que ceder, pero sin importar lo que intentara, no pudo saciar los crueles deseos de Dohan. Así que Dohan lo hizo usar otro método. Más tarde esa noche, mientras Jun-ho dormía profundamente, sintió algo extraño ahí abajo. Abrió los ojos, adormilado, y vio una figura alta cerniéndose sobre él. Pero la habitación estaba completamente a oscuras, y Jun-ho no podía ver claramente quién era. Justo cuando empezaba a entrar en pánico, la voz familiar de Johan rompió la oscuridad. «Soy yo». Jun-ho quedó atónito. «Espera, ¿no se supone que estabas enojado conmigo?» Pero por alguna extraña razón, sintió una retorcida sensación de alivio de que fuera Johan y no un desconocido. ¿Tenías miedo de que fuera otra persona? No te preocupes, todo este lugar es propiedad privada, así que nadie más puede entrar como si nada. Pero, aún así, se siente un poco arriesgado, ¿no? ¿Y si alguien irrumpe de repente? ¿Y le hace algo raro a por mí por Jun-ho? Tendré mucho más cuidado para evitar que nadie entre. Lo siento, Jun-ho. Al oír eso, Jun-ho intentó hablar, con una voz que era apenas un susurro. Quería decir que estaba bien, pero sinceramente, estaba completamente insensible por dentro por todo lo que Dohan le había hecho pasar. Al verlo así, Dohan se sorprendió un poco. «¿Qué es esto? ¿Ya te rindes y ahora juegas a ser la mascota obediente?» Al día siguiente, Jun-ho se despertó sediento y muerto de hambre. No tenía idea de qué le pasaba a ese tipo, pero se dio cuenta de que llevaba días sin recibir comida ni agua. De repente, una descarga de shock lo recorrió por completo. Se miró las manos y luego rápidamente miró a un lado. Le habían quitado las cadenas. ¿Pero por qué? Incluso habían puesto unos zapatos a su lado. El corazón de Jun-ho comenzó a latir como un tambor en su pecho. ¿Cuál era el plan ahora? Johan no recorrió la habitación con la mirada. Johan no estaba. ¿Significaba esto que de verdad lo iban a liberar? ¿Pero por qué tan de repente? No importaba. Lo primero que tenía que hacer era salir de aquí. Parado frente a la puerta, Jun-ho dudó. ¿Y si esto era solo una trampa retorcida y Johan estaba esperando justo al otro lado? Aún así, cualquier cosa era mejor que acobardarse aquí dentro. Jun-ho decidió arriesgarse y salir. Salió tambaleándose al exterior y miró a su alrededor frenéticamente. No había nadie. No tenía idea de dónde estaba, pero no había tiempo para quedarse a averiguarlo. Jun-ho siguió corriendo hasta que sus pulmones ardían y su cabeza daba vueltas. Si seguía así, sabía que colapsaría, pero aún tenía que tratar sus heridas, y al final, ¿qué demonios quiso decir Dohan con dejarlo ir? Justo cuando rezaba para no encontrárselo, y mientras yo no sentía que estaba a punto de colapsar por completo, una carretera principal y unas cuantas casas aparecieron a través de su visión borrosa. En este punto, yo no apenas podía ver con claridad. Sabía que tenía que llegar a una de esas casas para pedir ayuda, sintiendo que si cerraba los ojos, aunque fuera por un segundo, caería inconsciente en ese mismo instante. Jono usó hasta la última gota de su fuerza para arrastrar sus pies hacia adelante. Finalmente, al llegar a una puerta, golpeó el timbre con la mano. Su voz temblaba mientras luchaba por mantenerse en pie. ¿Hay alguien en casa? Estoy perdido aquí en las montañas. Si hay alguien adentro, suplicó. Por favor, tienen que ayudarme. No tengo mi celular y estoy en muy mal estado.
Así que por favor, solo ayúdenme a llamar a la policía. Pero su voz le falló, ya ni siquiera podía hablar. Justo cuando el cuerpo de Yono cedió y cayó al suelo, una figura apareció en la puerta. La persona ayudó a un aturdido Yono a entrar, y aunque su visión seguía completamente borrosa, Yono sintió una ola de alivio. Esta persona parecía amable, incluso le dio un vaso de agua. Mientras bebía, su visión borrosa comenzó a estabilizarse, y la persona le preguntó, ¿ya te sientes mejor? Sí, gracias a usted. Muchas gracias, respondió Yono, pero entonces cayó en cuenta de algo. El cuerpo de Yono se quedó completamente tieso. Esa voz era demasiado familiar, y ese lunar justo debajo del ojo no podía ser. El hombre le extendió un teléfono con calma, diciendo, «Deja que te ayude a llamar a la policía». Al ver a Yono congelado de miedo, el hombre soltó una pequeña risa y le preguntó con indiferencia, «¿Y bien? ¿No vas a llamar a la policía?» Yonjo intentó desesperadamente mantener la compostura. Actuó como si no lo reconociera, diciendo, «No, está bien, porque ese tipo era Do-han, la misma persona que se lo había llevado». Do-han entonces pasó suavemente sus dedos sobre la herida en la pierna de Yono. Preguntó con una voz escalofriantemente tranquila, «Parece que te diste una pequeña caída bajando la montaña. ¿Es así? ¿O quizás rodaste cuesta abajo?» Yoño estaba demasiado petrificado como para moverse. Estaba absolutamente aterrorizado, preguntándose por qué le estaba pasando esto a él, mientras Do-han extendía la mano para tocar su rostro. Con una expresión de falsa preocupación, se inclinó hacia él, provocando que Yono de repente soltara el nombre, Choi Do-han. Esto hizo que Do-han se detuviera por un momento, antes de estallar en carcajadas y darle a Yono un empujoncito juguetón. «Así que, por fin recuerdas quién soy, ¿verdad?» Al oír esas palabras, el corazón de Yono comenzó a latir como un tambor. Choi Do-han era su viejo amigo de la preparatoria, y también la peor pesadilla que había tenido. Era el único recuerdo que deseaba borrar por completo. En la escuela, Choi Do-han era conocido por su impresionante atractivo, y su supuestamente decente personalidad, lo que lo hacía parecer un chico sin un solo defecto. O al menos, eso es lo que todos los demás pensaban. Por alguna razón, a Yono nunca le agradó ese tipo. Simplemente, siempre le provocaba una sensación profundamente inquietante, incluso cuando solo estaba hablando y riendo con todos los demás. Cada vez que sus miradas se cruzaban, Johan le lanzaba una mirada súper extraña. Era como una mezcla de seriedad mortal y simple incomodidad. Y con el paso del tiempo, Yono se convenció cada vez más de que estaban destinados a odiarse. O sea, sus personalidades e intereses eran polos opuestos, pero sinceramente eso no importaba mucho. Verás, a Yono no le importaba para nada la escuela. Toda su atención estaba en estudiar actuación. Su único objetivo era convertirse en actor, pero justo cuando Yono intentaba simplemente ignorar al tipo, Choi Johan comenzaba a hacerle jugadas solo para sacarlo de quicio. Era tan obvio que se topaba con él a propósito. Cada vez que Yono llegaba tarde o se saltaba una clase, Johan le lanzaba una mirada de total desaprobación. Pero de todas las cosas molestas que hacía, la que de verdad sacaba de quicio a Yono fue cuando le dijo que simplemente renunciara a su sueño de ser actor. Choi Johan no paraba de soltarle esos insultos sin sentido. Decía las cosas más crueles con una sonrisa falsa pegada en la cara, siempre cuando no había nadie más para presenciarlo. Así que, solo Yono sabía el psicópata retorcido que era Choi Johan en realidad, por lo que decidió ignorarlo por completo. Después de un tiempo, las cosas parecieron calmarse, pero un día, a pesar de que Yono se sentía realmente mal, el profesor a cargo pensó que solo se estaba haciendo el enfermo y no lo dejó irse a casa temprano. Johan vio todo y le preguntó a dónde iba Yono. Apenas pudiendo hablar, Yono dijo que intentaba llegar a la enfermería, y Johan, de hecho, le sugirió que fueran juntos. Yono en verdad no quería que lo acompañara, pero estaba demasiado enfermo para discutir. Cuando llegaron a la enfermería, estaba completamente vacía. Yongo le lanzó una mirada de sospecha a Johan, sintiendo una mala vibra, como si estuviera tramando algo. Pero simplemente lo ignoró, pensando que el tipo se iría en algún momento, ¿no? Pero entonces, de la nada, An empuja a Jung-ho con tanta fuerza que lo manda a volar directo a la cama. Jung-ho se levanta de un salto al instante, gritando, «¿Qué demonios, psicópata? ¿Por qué me empujaste?» Y en cuanto a Do-han, él solo dice,
Oh, culpa mía, no fue mi intención, para nada fue mi intención. Yun-ho le responde bruscamente. Tus estúpidos pantalones te delatan, lo hiciste a propósito. Y cuando Do-han ni siquiera lo niega, Yun-ho se asusta un poco. Yun-ho intenta levantarse, pero Do-han simplemente lo somete de nuevo contra la cama. Entonces, este tipo tiene el descaro de sonreír, diciendo, no lo decían por sentido, si no me gustaras. Punto, ni siquiera te prestaría atención. Solo tengo un poco de curiosidad, ¿sabes? Estoy todo confundido con este sentimiento. No sé si te odio a muerte o qué. Pero como sea, hoy por fin estoy seguro. Y mientras Choi Do-han sigue divagando con todas esas tonterías, la cabeza de Jung-ho está a punto de estallar. Está casi seguro de que es solo un resfriado. Pero el dolor se siente más como una jaqueca horrible, como si algo estuviera realmente mal. Después de todo ese incidente, Jung-ho empieza a hacer todo lo posible por evitar mirar a Choi Do-han cada vez que tienen que hablar. Ahora, cada vez que Yuno siquiera ve a Choi Do-han, su corazón simplemente se acelera a 1000. Se pone aún peor cuando Do-han está con alguien más, porque su expresión se vuelve extraña e intensa. Su corazón empieza a martillarle en el pecho, y literalmente siente que está a punto de vomitar. ¿Acaso todo esto está pasando solo porque está empezando a creer que Choi Do-han de verdad siente algo por él? Así que hoy, durante el descanso, Choi Do-han acorrala a Jung-ho. Oye, tienes la segunda ronda de la audición mañana, ¿verdad? Realmente quisiera que no fueras. Verte con otras personas. Me puso increíblemente celoso. Juno inmediatamente da un paso atrás, sintiéndose molesto y súper incómodo. Él está pensando, ¿por qué este salón no está vacío ahora mismo? Mientras Do-han continúa, he pensado mucho en este sentimiento. Cada vez que te veo, simplemente me irritas. Estoy molesto, estoy frustrado, pero al mismo tiempo es algo lindo. Quiero intentar abrazarte solo una vez. Jung-ho se queda completamente anonadado, pensando, disculpa qué. Dije que quiero intentar abrazarte. Pero entonces se inclina y le planta un beso justo en los labios a Jung-ho. La mente de Jung-ho se queda en blanco por la rabia y lo empuja de inmediato. En esa fracción de segundo, simplemente no puede soportar la humillación de que jueguen con él de esa manera. Y para empeorar las cosas, Choi Do-han solo se ríe de él con burla. De hecho, parece divertirse con la situación, y ese es el preciso momento en que el autocontrol de Jung-ho se hace añicos por completo. No tiene ni idea de a qué está jugando Choi Do-han, pero incluso mientras Jung-ho empieza a golpearlo con todo, Do-han ni siquiera se defiende. Ver esa sonrisita burlona solo desata la furia ciega de Jung-ho. Se abalanza hacia adelante y lo agarra por el cuello, y todo el alboroto rápidamente comienza a atraer a sus compañeros de clase. Una vez que separaron a Yono y Choi Do-han, a nuestro chico le impusieron inmediatamente una medida disciplinaria en la escuela. Y eso fue solo el comienzo. Le siguió toda una avalancha de problemas, a pesar de que él era la verdadera víctima en todo esto. Pero mantuvo la verdadera historia en secreto, absolutamente aterrorizado de lo que la gente pensaría si se enteraran. Todo ese incidente con Choi Do-han lo tenía asustado, temiendo que incluso si lograba convertirse en actor, le pondrían algún tipo de etiqueta rara. Debido a esa paranoia, ni siquiera se presentó a la reunión con la agencia de talentos. En su lugar, comenzaron a correr rumores desagradables de que era una especie de psicópata al que le encantaba agarrarse a golpes hasta el punto de que se vio obligado a abandonar la escuela. Su sueño de ser actor quedó completamente destrozado, y todo fue por culpa de Choi Do-han, quien básicamente le arruinó todo el futuro. Ahora, cada vez que ese recuerdo resurge, Yono simplemente se llena de un pozo de desesperación sin fondo. Luchó tanto por enterrar ese pasado, así que ¿por qué demonios tenía que volver Choi Do-han a su vida como si nada después de tantos años? Harto de todo, Yono decidió preguntarle sin más rodeos. Oye, Choi Do-han, ¿por qué me hiciste eso? ¿Qué demonios te hice para que actuaras de esta manera? Si crees que algo anda mal, entonces ¿por qué viniste directo a mi puerta? Resulta que él supo todo el tiempo que yo no vendría, ya que solo había un camino para bajar la montaña. Si Yono no hubiera aparecido en esta villa pidiendo ayuda, probablemente lo habría dejado ahí afuera. Te dejé ir, pero fuiste tú quien vino a mí. Con esas palabras, el corazón de Yono sintió como si se rompiera en 1.000.000 de pedazos. Estaba que ardía de ira, pero también temblaba de miedo absoluto por Choi Do-han. Choi Do-han dijo con calma:
Nunca te he olvidado, ni un solo día desde la preparatoria. Honestamente, intenté olvidar, pero mientras más tiempo pasaba, más te recordaba. Te trataré muy bien, Yono. Ven a vivir conmigo. Yono apartó su mano violentamente y gritó: «Estás completamente loco. ¿Cómo podría vivir con alguien que me hizo por eso? No lo haré, no tengo más opción que escapar». Yono estaba tan enfurecido que sentía que iba a explotar, y el dolor punzante en su cabeza solo empeoraba. Sabía que huir ahora sería inútil. Lo atraparían seguro. Pero si se quedaba dormido, quién sabe qué haría Choi Johan después. Así que, pensando rápido, Yono sugirió: «¿Puedo darme una ducha?», y Choi Johan aceptó felizmente. Le entregó algo de ropa a Yono y le recordó: «Asegúrate de salir tan pronto como termines». Cuando Yonho se dio la vuelta para irse, Choi Johan de repente lo abrazó por la espalda. «Te ves agotado. ¿Quieres que te bañe?». Yonho se negó de inmediato y se metió deprisa en el baño. En el momento en que la puerta se cerró, Yono se desplomó contra ella, completamente exhausto. Estaba en completo shock, finalmente dándose cuenta de que Choi Johan todavía lo atormentaba en su vida. Incluso ahora, la imagen de él diciendo que quería abrazar a Yonho pasó por su mente. Ese maldito psicópata realmente no es normal. Para cuando Yono terminó de ducharse, Choi Johan, por supuesto, ya estaba esperando justo afuera de la puerta. Lo sobresaltó, pero intentó actuar con calma. «Te devolveré esta camisa cuando llegue a casa. Primero, necesito regresar. Además, ¿dónde está mi teléfono?». Pero antes de que Yono pudiera terminar su frase, Choi Johan lo interrumpió, diciendo: «Espera un momento, nunca dije que podías irte a casa. Solo habla conmigo un rato». Yono estaba aturdido y se sentía demasiado débil para oponer resistencia a Choi Johan. «¿Qué se supone que haga ahora?», pensó, mientras intentaba apartar la mano de Choi Johan. Tomó una decisión en ese mismo instante. «En cuanto llegue a casa me mudo y cambio mi número». Choi Johan dijo: «No voy a denunciarte, simplemente fingiré que no pasó nada». «Hablemos más tarde», suplicó Yono. «Ahora mismo, de verdad necesito descansar». El agarre de Choi Johan en el hombro de Yeono se hizo más fuerte mientras preguntaba: «¿Es porque he sido tan horrible contigo todo este tiempo? ¿Es por eso que actúas así?». «Te lo juro, nunca quise hacerte sufrir». Después de escupir esas palabras, Choi Johan arrastró a Yeono directamente a la habitación. Lo arrojó sobre la cama y susurró: «Lamento mucho todo por lo que te he hecho pasar. Por favor, perdóname. Si no te hubiera presionado tanto, nunca habrías terminado aquí». Johan esbozó una sonrisa asquerosamente dulce. «Nunca volveré a hacerlo. Vivamos juntos, ¿de acuerdo?». Un único y escalofriante pensamiento cruzó la mente de Yeono. «¿Qué demonios le pasa a este tipo? ¿En qué me equivoqué? ¿Fue en la preparatoria, cuando hice todo lo posible por evitarlo? ¿O simplemente tuve la mala suerte de entrar en el radar de un completo psicópata?». Justo en ese momento, Choi Johan acarició suavemente el rostro de Yeono y dijo con calma: «Lo que sea que desees, lo haré realidad para ti. Después de todo, no tienes nada que perder ni a nadie a quien proteger si estás conmigo». Pero Yeono lo interrumpió al instante. «No lo quiero. Si vivir contigo es la única opción, preferiría estar muerto». Choi Johan de hecho soltó una carcajada, pero era una risa cargada de una frialdad que calaba hasta los huesos. «Nuestro Yeonho sigue siendo tan terco como siempre, ¿no es así? Bueno, quizás sea mejor si volvemos a como eran las cosas antes». Entonces Choi Johan se inclinó, forzando un beso en un Yeonho que no lo deseaba en absoluto. Yeonho forcejeó, empujando a Choi Johan antes de escapar a duras penas con su pierna herida. Choi Johan lo persiguió a un ritmo aterradoramente lento, burlándose: «Deja de resistirte. Ven aquí, ahora». La persecución terminó con Yeonho acorralado en lo alto de las escaleras, con Choi Johan acercándose. La mente de Yeonho se quedó en blanco. No tenía ni idea de cómo lidiar con este completo lunático. En un intento desesperado por huir, salió disparado escaleras abajo, pero su tobillo cedió y, como era de esperar, rodó hasta el final. Antes de perder la conciencia, el único pensamiento de Yeonho fue lo verdaderamente maldito que estaba. Quiso levantarse, pero un sueño abrumador se apoderó de él. ¿Es este el fin? ¿Voy a morir aquí mismo? ¿Por qué lo último que vi fue el rostro de Choi Johan? Días después, los ojos de Yeonho finalmente se abrieron. Miró a su alrededor, aturdido, preguntándose en qué parte del mundo podría estar.
En ese momento, un Choi Yu-han con aspecto preocupado corrió al lado de su cama. «Oh, Yeono, despertaste. Cariño, ¿tienes idea de cuántos días has estado inconsciente?» El rostro de Yeono estaba totalmente en blanco. «Lo siento, ¿quién eres? No entiendo por qué estoy aquí. ¿Tuve un accidente de auto o algo así?» Choi Yu-han lo miró fijamente, preguntando con mucho cuidado. «¿No recuerdas nada? Te caíste por las escaleras. Las escaleras de la escuela, ¿verdad?» «Lo único que recuerdo es haber asistido a la ceremonia de ingreso de la escuela». Al oír esas palabras, Choi Yu-han agarró de repente los hombros de Yeon-ho. De repente, su voz se tornó seria. «¿La ceremonia de ingreso? ¿Te refieres a la de la preparatoria?» «Esa misma. Pero, ¿tú quién eres?» Choi Yu-han solo sonrió con picardía, con un brillo travieso en los ojos. Entonces, de la nada, atrajo a Yono en un fuerte abrazo, sorprendiéndolo por completo. «Ahora tienes 23 años», dijo él. «Tú y yo hemos estado saliendo por 5 años». Después de recuperarse durante una semana, Jong-ho finalmente fue dado de alta del hospital. Pero los dolores de cabeza y los mareos simplemente no cesaban. Y lo que es más importante, este tipo llamado Choi Yu-han era ahora una presencia constante. Él insistió en que Yono se quedara en su casa por seguridad, pero Yono de verdad quería volver a la casa donde se cayó. Estaba desesperado por recordar algo, especialmente después de lo que había dicho el doctor. Aparentemente su memoria se estaba recuperando, pero nadie sabía cuánto duraría eso. Sintiéndose abrumado, Yono decidió simplemente dormir, y Choi Yu-han estaba siendo increíblemente atento. Mientras ayudaba a Yono a subir las escaleras, le dijo que no eran solo amigos, que eran amantes desde hacía mucho tiempo, y que vivían juntos. Yono pensó, «Ok, entiendo lo de madurar y todo eso, pero ¿por qué estoy saliendo con un hombre? Estoy bastante seguro de que en la secundaria solo salía con chicas». Aunque Yono lo negaba y no podía creer ni una palabra, Choi Yu-han empezó a sacar fotos. Le mostró fotos y recuerdos de su tiempo juntos, y Yono no pudo ignorar la profunda tristeza que vio en los ojos del chico. Así que, a pesar de su instinto, sintió que no tenía otra opción, es decir, hasta que Choi Yu-han lo besó. Yono quedó absolutamente atónito, congelado en el sitio, mientras que Choi Yu-han simplemente lo justificó como una costumbre. «¿Una costumbre?», pensó Yono, con la mente hecha un lío. «¿Eso significa que ya hemos hecho esto antes? ¿De verdad había hecho cosas así con él?». Aunque no podía creerlo, la idea ya estaba sembrada en su mente. Decidió dormir para olvidarlo, pero Yono tuvo un sueño en el que Choi Yu-han lo ataba. Y en el sueño, Choi Yu-han se estaba acercando demasiado. Yono no quería, pero no podía hacer nada al respecto. Yono se despertó de golpe por la pesadilla, solo para ver a Choi Yu-han sentado justo a su lado. «¿Estás bien?», preguntó Choi Yu-han, con la voz llena de preocupación. «Te oí gritar». «Estoy bien», tartamudeó Yono. «No fue nada, solo una pesadilla». Pasaron las semanas, y la memoria de Yono seguía completamente en blanco. Durante todo ese tiempo, Choi Yu-han fue consistentemente amable, quizás incluso un poco sobreprotector. Nunca se apartó del lado de Yono, ni por un segundo. A veces incluso le besaba la mejilla, y aunque había algo de afecto físico como abrazos y piquitos, la cosa nunca iba más allá. Yono no podía evitar preguntarse, ¿estará esperando a que yo dé el primer paso? No tenía ni idea, pero incluso con la incomodidad, Yono poco a poco se acostumbró a vivir con Choi Yu-han. Con los últimos años de su vida completamente borrados, la única persona en la que sentía que podía confiar era él. Pero a veces, con solo mirarlo, Yono sentía una vibra muy extraña. Era una extraña sensación de peligro, incluso cuando sonreía. Se preguntaba si sería solo por su estado de ánimo. Esa mañana, Yono se despertó a las 6 en punto de la mañana, y Choi Yu-han seguía profundamente dormido. Eso lo puso a pensar. Con Choi Yu-han pegado a su lado 24/7, Yono no había tenido ni un solo segundo para sí mismo. Choi Yu-han afirmaba haberse tomado un tiempo libre en el trabajo incluso antes de que Yono se lastimara, todo con el fin de cuidarlo. ¿En serio eran tan cercanos? De repente, un dolor de cabeza insoportable le atravesó la mente a Yono. Junto con el dolor, recuerdos fragmentados comenzaron a volver de golpe, dejando a Yono absolutamente atónito por un momento. Justo en ese momento, la voz de Choi Yu-han, llamándolo desde el piso de arriba, sobresaltó a Jong-ho.
Así que Yono rápidamente fingió estar dormido, manteniendo la actuación hasta que Choi Yoo-han le acarició suavemente la mejilla. Yeonho finalmente se despertou murmurando: "Ah, me levanté temprano, pero no pude volver a dormirme. Así que bajé a ver la tele. Supongo que me quedé dormido". Choi Yoo-han se inclinó y le plantó un beso en la mejilla con total naturalidad, y luego le preguntó: "Ya estás acostumbrado a esto, ¿verdad?". Sinceramente para Yono solo se sintió un poco cosquilloso, pero por dentro su corazón martillaba contra sus costillas. ¿En serio tenía que hacer eso apenas abría los ojos? Vamos, Yono, ¿te estás poniendo tímido? Tu cara se está poniendo toda roja, bromeó Choi Yoo-han. No, no es eso. Es solo que estoy un poco sensible por la mañana, es todo. Sin embargo, en su mente, Yono sabía que era porque sus recuerdos habían vuelto y sus emociones eran un completo desastre. Al oír la excusa de Yono sobre estar sensible, Choi Yoo-han no dudó en bajar la mano y agarrarle su miembro. Le dio un pequeño apretón, y Yono se estremeció, intentando apartar la mano de Choi Yoo-han, pero era demasiado débil, así que lo único que pudo hacer fue suplicar: "Oye, ¿podemos dejar eso para más tarde?". Choi Yoo-han simplemente sonrió radiante y aceptó. Yono se quedó en shock. ¿Así de fácil? Entonces, más recuerdos volvieron de golpe, y su confusión se transformó rápidamente en pura rabia. Yono apretó los dientes. ¿Este psicópata se ha estado divirtiendo a lo grande todo este tiempo? Engañándome así. Es como si hubiera estado esperando a que perdiera la memoria. Aunque estaba furioso y desesperado por escapar, Choi Yoo-han no bajaba la guardia ni por un segundo. El tipo era prácticamente su sombra, incluso cuando iba por un vaso de agua. Pero hasta que pudiera escapar, tenía que seguir fingiendo que aún no recuperaba la memoria. Decidió que esta noche sería la noche. Yono tomó la iniciativa, deseándole buenas noches primero a Choi Yoo-han. Esto sorprendió a Choi Yoo-han, quien le preguntó si podía abrazarlo hasta que se durmiera. Yono aceptó pacientemente. Solo tenía que esperar el momento adecuado. El plan era simple. En el momento en que Choi Yoo-han se durmiera, él se escaparía. Pero lo que Yono nunca se esperó fue que él mismo se desmayaría primero, mientras Choi Yoo-han se quedaba ahí parado con esa sonrisita de suficiencia en la cara. Incluso le estaba poniendo hielo, y eso fue lo que despertó a Yono. Nuestro chico no podía creer lo que estaba viendo. Mientras tanto, Choi Yoo-han actuó todo sorprendido, como si nada. «Oh, ¿despertaste? Qué raro, usualmente duermes mucho más». Yono solo murmuró: «¿Qué? Nada. Ay, me duele». Estaba pensando: «¿Qué demonios estás haciendo? ¿En serio vas a intentar algo con un tipo que está dormido? ¿Estás loco?». Yono quería defenderse, pero sí lo hacía. Descubriría su fachada y revelaría que había recuperado la memoria. Pero cielos, ya se estaba hartando de toda esta actuación. Además, esa medicina que Choi Yoo-han le dio era obviamente algo para dejarlo inconsciente. Yono se dijo a sí mismo que aguantara un poco más, pero maldición. Mientras más tiempo pasaba, más sentía que estaba siendo atrapado en la red de Choi Yoo-han. Ahora, al recordar todo lo de anoche, Yono sentía que se estaba volviendo loco. No, espera, Choi Yoo-han era el que estaba actuando como un completo desquiciado. De repente, se dio cuenta. No puede ser. ¿Es porque recuperé la memoria? Por eso estoy notando todas estas cosas raras, ¿verdad? Tengo que mantenerme cuerdo. Toda esta situación jodida con Choi Yoo-han tenía que parar. Así que cuando Choi Yoo-han le dijo que volviera a dormir, Yono solo le lanzó una mirada larga y dura. Luego, finalmente se armó de valor para hablar. «Choi Yoo-han, creo que necesitamos un tiempo para pensar bien las cosas». Mientras Yono se levantaba, su mente iba a 1000 por hora. «Quizás todo esto está mal. Incluso cuando digo que no, tú sigues insistiendo. De verdad necesito que esto pare». Pero Choi Yoo-han estaba en completo silencio. Ninguna respuesta. Y ese silencio de verdad le estaba dando escalofríos a Yoho. Después de un momento tenso, Choi Yoo-han finalmente habló. «¿Eso es todo lo que tienes que decir?». «Sí. ¿Es esa tu última palabra? Bien. Me está matando el dolor de cabeza. Voy a salir a tomar un poco de aire». Con eso, Yono intentó alejarse como si nada, pero solo logró dar unos pocos pasos. Antes de que se diera cuenta, Choi Yoo-han le había arrebatado la mano. Se levantó de un salto y lo atrajo hacia él en un abrazo súper fuerte. Estaba sonriendo con toda la calma del mundo, diciendo: «¿Y a dónde crees que vas?
¿A qué viene este cambio repentino? Ayer te encantaba. Jono forcejeó en su agarre, intentando liberarse. Suéltame. Al único que le gustó fue a ti. ¿Y cuál es el problema? El Jono de mis recuerdos debe ser una persona completamente diferente, entonces. Entonces, Choi Johan se inclinó y le besó el cuello, lo que hizo que Johan se sonrojara a pesar de todo. Aún así, Jono siguió intentando apartarlo, pero Choi Johan estaba completamente imperturbable, incluso burlándose de él. Estoy tan decepcionado, dijo, de que tus recuerdos aún no hayan vuelto. Jono le lanzó una mirada de fastidio. Tengo que salir de aquí, pensó Jono, mientras Choi Johan simplemente lo abrazaba más fuerte, diciéndole que descansara un poco. Parece que alguien se excedió un poco anoche, dejando a Gunho completamente agotado. Cuando Gunho por fin despertó, Choi Johan no estaba por ningún lado. Normalmente, Johan habría estado a su lado al menor ruido, pero, ¿ahora? Silencio total. Gunho vio su oportunidad para escaparse sigilosamente. Pensó que también se serviría un poco del dinero de Choi Johan, ya sabes, como un pequeño seguro. Gunho empezó a registrar la sala. Pero no hubo suerte, la billetera no estaba. Maldición, debe habérsela llevado, murmuró Gunho. Pero lo que Gunho encontró en lugar de dinero fue mucho más impactante. Un montón de fotos secretas de él mismo. Justo cuando la furia de Gunho estaba a punto de estallar, la voz de Choi Johan resonó en el aire. Asustado, Gunho cerró la puerta del armario de un portazo e intentó hacerse el desentendido, actuando como si solo estuviera admirando el paisaje. Cuando Choi Johan le preguntó qué estaba haciendo, Gunho le espetó. No es asunto tuyo. Necesitamos un tiempo para pensar, declaró Gunho. Ya me siento mucho mejor, así que me largo de aquí. Pero a Choi Johan no pareció importarle en lo más mínimo. En cambio, solo preguntó con calma, ¿y a dónde exactamente planeas ir? Me voy a casa. ¿Casa? ¿Qué casa? De vuelta a mi antigua pensión, obviamente. ¿Esa pensión mugrienta? ¡Qué asco!, se burló Johan. Solo pensarlo me da escalofríos. ¿De qué estás hablando? Has estado viviendo conmigo durante los últimos 5 años. ¿Qué demonios estás diciendo?, balbuceó Gunho, completamente sin palabras. Justo en ese momento, Choi Johan acortó la distancia y lo atrajo hacia sí en un abrazo. ¿Por qué tan callado de repente? Gunho, la mirada de Johan se intensificó. Lo recuerdas, ¿verdad? El juego se acabó. Al darse cuenta de que ya no tenía sentido fingir, Gunho empujó a Choi Johan para alejarlo. Pero Johan, sin inmutarse en lo más mínimo, simplemente preguntó con indiferencia. ¿Entonces qué parte recuerdas? ¿La parte en la que vigilaba cada uno de tus movimientos? ¿O la parte anterior a esa, cuando eras tú quien me seguía a mí? Ante eso, Gunho soltó una risa de asombro. Hijo de P. ¿Lo supiste todo este tiempo? Choi Johan solo le dedicó una sonrisa sombría y cómplice. Por supuesto, Gunho. Siempre estuviste ahí, esperándome en esa fría y oscura habitación. Todo por culpa de ese incidente en la preparatoria. Te volvió completamente loco de obsesión, ¿no es así? No podía soportar ver a Choi Johan tener éxito mientras tú caías en picada hacia un profundo y miserable pozo de tu propio fracaso. Incluso cuando te encontrabas con gente que conocías, en la calle, podías sentir que pensaban que seguías siendo un completo perdedor. Esa sensación pesada y abrumadora simplemente se apoderó de ti. Gunho vivía como una absoluta basura hasta que un día decidió que todo era culpa de Choi Johan. Estabas ansioso por hacer algo terrible, por obtener algún tipo de venganza. Y fue entonces cuando Gunho comenzó a acosar a Choi Johan, siguiéndolo en secreto un par de veces. El problema era que no tenía idea de qué hacer a continuación, incluso si tuviera la oportunidad de hacer algo. Probablemente serías tú el que recibiría una visita de la policía por ser un completo pervertido. Así que cuando te enteraste de que Choi Johan planeaba largarse a estudiar al extranjero, fue como echarle más leña al fuego. Ahí fue cuando decidiste abandonar todo ese asunto del acoso, sintiéndote bastante patético por no poder hacer ni una sola cosa, y mucho menos cobrar tu venganza, así que simplemente decidiste borrar a Choi Johan de tu memoria. Quizás ese fue tu nuevo comienzo para vivir tu propia vida, pero entonces vino el giro inesperado. Te diste cuenta de que a ti era a quien estaban siguiendo. Por Choi Johan, nada más y nada menos, todo empezó ese día que entraste a una tienda de conveniencia.
Estabas ahí para comprar algo de alcohol cuando percibiste el aroma del tipo que acababa de pasar. Era exactamente el mismo aroma que habías estado notando cerca de tu casa últimamente. Además, su complexión también te pareció sospechosamente familiar. Jono lo supo en un instante. Digo, él había sido quien lo seguía antes. Después de eso, a donde quiera que ibas, podías oler ese aroma y sentir su mirada sobre ti. Estabas completamente seguro de que Choi Johan vigilaba cada uno de tus movimientos y tenías que averiguar qué se traía entre manos. Así que, le tendiste una pequeña trampa, dejando la puerta sin seguro y fingiendo estar profundamente dormido. ¿Qué planeaba hacerte exactamente? Entonces, en un instante, Choi Johan realmente entró. Tus emociones eran un caos, pero aquí viene lo más increíble. Mientras fingías estar dormido, te quedaste frito de verdad. Así que cuando finalmente abriste los ojos, quedaste totalmente desconcertado, sintiendo como si estuvieras atrapado en una especie de sueño bizarro. Ni en 1 millón de años imaginaste que de verdad te secuestrarían y te mantendrían cautivo. Pero sinceramente, toda la situación era algo emocionante, así que Jono decidió hacerse el tonto y fingir que no conocía a Choi Johan. Le siguió la corriente este retorcido jueguito de cautiverio, e incluso terminaste clavándole un cuchillo. Pero Jono nunca se esperó la reacción de Choi Johan. Aunque, claro, tú estabas tratando de ignorar el hecho de que Choi Johan no estaba exactamente en sus cabales. Para ese entonces, ya era demasiado tarde para admitir que sabías quién era. Así que, simplemente te metiste en la cabeza que todo esto era solo una actuación. Parecía que eras tan retorcido como él, disfrutando de tu propia actuación, aunque tu mente y tu cuerpo estaban completamente destrozados por toda esa experiencia. Juno supuso que había terminado así por culpa de sus días en la preparatoria. Simplemente no podía deshacerse de su obsesión por Choi Johan. Entonces, de la nada, Choi Johan lo desencadenó y simplemente desapareció. Jono se quedó totalmente confundido, tratando de entender por qué el interés de su acosador se había desvanecido de repente. ¿Por qué se detuvo? ¿Será porque todavía no te habías vengado de Choi Johan? Ese se convirtió en tu nuevo mantra, la forma en que te convencías a ti mismo de que él todavía debía sentir algo por ti. Por un momento, Yuhon sintió un gran alivio, pero rápidamente intentó desquitarse con Choi Johan con algunas palabras duras. Buscaba una especie de venganza mental, pero el problema fue que ni siquiera lo hizo sentir mejor. Sin tener la menor idea de la raíz del problema, Juno estaba simplemente atrapado con su amnesia, sintiéndose increíblemente frustrado. No podía recordar nada, y aunque Juno sospechaba profundamente, la situación lo estaba sacando de quicio. Tenía la corazonada de que él y Choi Johan habían sido amantes por mucho tiempo, porque cada vez que veía a ese tipo, sentía esta sensación sofocante y ansiosa en su interior. Y entonces, así sin más, los recuerdos volvieron de golpe. Su primer instinto fue salir corriendo, sobre todo porque Choi Johan siempre le daba mala espina. De vuelta en el presente, Juno confronta a Choi Johan directamente, exigiéndole saber por qué fingió ser tan amable cuando tenía amnesia. ¿Por qué simplemente no actuó como es en realidad? La excusa de Johan fue: dejarte ir cuando tenías amnesia. Me hizo sentir increíblemente culpable. Al escuchar esto, Juno estaba que ardía de rabia. Agarra a Choi Johan por el cuello de la camisa gritando: «Entonces, ¿por qué no seguiste fingiendo todo el tiempo? ¿Por qué dejaste de actuar tan rápido?» La tranquila respuesta de Johan: «Porque sabía que habías recuperado la memoria. Siempre dudabas en aceptar un beso en la mejilla. Esa mañana, la vergüenza en tu rostro te delató por completo. Así que me di cuenta». Al oír esto, a Juno se le revolvió el estómago por completo. A pesar de que esta era la clase de persona que quería atormentar, ¿por qué estaba teniendo una reacción tan extraña? ¿Sería por los buenos recuerdos del pasado, de cuando Johan realmente lo trataba con amabilidad? Junho intentó negar esa extraña atracción, simplemente no se atrevía a admitirlo. Se sentía tan incorrecto y luchó contra cualquier sentimiento de agrado hacia él. Se suponía que Choi Johan era el malo. Entonces, ¿por qué estaba tan nervioso? Juno podía oír su propio corazón latiendo como un tambor en su pecho. Incluso con las manos de Juno agarrando el cuello de su camisa, Choi Johan solo sonrió con calma y le preguntó qué quería. Juno quería hacerlo pagar en ese mismo instante, pero al final simplemente no pudo hacerlo. En su lugar, se inclina y besa a Choi Johan, cuya intensa mirada no duda ni un segundo.
Él inmoviliza a Yuuno, besándolo apasionadamente hasta que finalmente se separan, y la voz de Choi Yo-han se vuelve un murmullo grave. ¿Y ahora qué? ¿Planeas huir de nuevo? Digo, Yuuno sí intentó escapar, ¿o no? Pero, ¿realmente podrá atreverse a dejar atrás a Choi Yo-han? ¿Y qué hay de todos esos días de su vida que fueron arruinados? De repente, Choi Yo-han atrajo a Yu-hon hacia un abrazo que se sintió más como una amenaza que como un consuelo. Sorprendiendo a Yuno, le dije, si quieres irte, entonces vete. Ahora mismo. Pero si te quedas, intentaré hacerte sentir a gusto. En el futuro, las cosas no serán como antes. Como dije, te ayudaré con lo que sea que quieras. Y honestamente, viendo en retrospectiva todo lo que ha pasado, quiero pedirte perdón. Quiero que estemos en buenos términos. Mira, te lo digo de corazón. Luchamos con uñas y dientes para llegar hasta aquí. Pero esa mirada fría y sombría en tus ojos, mezclada con esa vacilación, me hizo preguntarme qué pasaba por tu cabeza cuando me tomaste. Fue un sentimiento de alegría, casi felicidad, y podía notar que yo no sentía exactamente lo mismo. En ese entonces era solo un manojo de nervios y emoción, completamente descontrolado. Así que tal vez, solo tal vez, tú y él están cortados por la misma tijera, ¿eh?